Conciertos, hacer giras y estar en contacto con la gente, porque además es algo muy enriquecedor, porque además cada concierto es muy diferente y en cada concierto hay una energía muy diferente y uno también disfruta mucho de ese conocimiento. Por ejemplo, hoy tenemos una media de edad de 24 años, ¿qué? Más o menos, ¿no? Bueno, tampoco hace falta que saquemos el DNI, pero más o menos, ¿verdad? Pues estás 23, 24, 21, 27, 25. Pues, digamos que, oye, os recuerdo que hablamos de la edad que parecemos, no de la que tenemos. Quiero decir con esto, y hago alusión cronológica, sentimental, al hecho de que digamos que ya estuvimos en todos los lados del amor, ya sabemos que a veces las cosas salen bien, que a veces las cosas salen mal. Si hubiera venido alguien de 15 años, pues le diría, ay, todavía no, ¿qué sabrás tú, no? Pero como ya aquí todos tenemos ya nuestros 23, pues oye, pues ya sabemos de qué va esto, ¿no? Sabemos que hay luces, oscuridades y penumbras, y que a veces las cosas salen bien y otras no. Por supuesto, si alguien ha venido con su pareja, todos sabemos que va a ser para siempre. Nadie lo duda ni un solo momento. ¿Quién tendría un novio sin pensar que va a ser para siempre? Así ha de ser el pensamiento, ¿no? Creo. Me acuerdo. Fue con 30 años, creo, que es cuando te empieza a gustar el gin tonic. Y además, te das cuenta de que, o por lo menos fue mi experiencia, me gusta contarlo por si hay alguien que todavía no lo sabe. Fue con 30 años que me empecé a dar cuenta de que no todo tiene que pasar siempre. O de que a veces puede gustarte a alguien, pero puede ser que lo mejor sea que no pase nada. Me di cuenta de que hay sentimientos, hay pensamientos, hay lados en el corazón, ocultos o no, cuyo lugar es un lugar simbólico y platónico, cuyo mejor lugar es mantener intacto ese sentimiento a través de una canción. De esa forma, podría volver a esa canción y sentirlo cada vez que volviera a ella. Hice esta canción porque me di cuenta de que el mejor lugar de algunos sentimientos son las canciones. Me parece un lugar mucho más real que otros. Porque siempre quedará una canción. Ando planeando un asalto a tu vida para desconcertarte. Solo así temblarán tus manos y no podrás dejar de mirarme. Primero acariciaré tus alas, las desplegaré sin despertarte. Mientras duermes, entraré en tu cama y por la mañana sonreirás al pensarme. Te asomarás a la ventana, te sentirás diferente. Se quebrará tu coraza y no podrás esconderte. Yo tengo un plan para dos y tú eres imprescindible. Oh, agárrate el corazón, hagámoslo increíble. Una canción quedará cuando no estemos aquí. Y yo seré tan feliz porque te pude tocar. Una canción quedará cuando no estemos aquí. Y yo seré tan feliz porque te pude tocar. Oh. Hay un pequeño
desastre dentro de mí, pero sé lo que quiero. Si te veo me siento gigante, un gigante con miedo. Nos enseñó ya la vida que puede pasar lo que ni te imaginas. Si tú eres la protagonista, seré el caballero de nuestra película. Torres más altas cayeron en estos acantilados. No sabes qué lento es el tiempo cuando no te abrazo. Una canción quedará cuando no estemos aquí, y yo seré tan feliz porque te pude tocar. Una canción quedará cuando no estemos aquí, y yo seré tan feliz porque te pude tocar. Gracias.